Hola, hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos a esta clase número 29. Ya estamos terminando también lo que viene siendo plan de redacción, la clase número 3 de plan de redacción. Sean todos ustedes súper bienvenidos. Recuerden estar siempre súper atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, ya que ahí siempre se da toda la información que ustedes necesiten, aquella información en relación a la PSU misma y también a las clases. Entonces, esta clase es súper importante y es muy pillina, porque esta es una clase no de metodología, sino que de estrategias. ¿Qué tipo de estrategias vamos a aplicar dentro de la PSU de lenguaje? Estrategias trampita. ¿Por qué estrategias trampita o estrategias trampa, cierto? Porque en este caso vamos a estar utilizando algunas trampas que podemos generar para ir ganando algunos minutos dentro de la PSU. Entonces, esta clase es de estrategias de resolución para el ítem de plan de redacción. Y vamos a ver que de verdad que vamos a ahorrar mucho tiempo, y por eso hace varias clases atrás y desde marzo prácticamente que me dicen, profe, le tengo miedo al plan de redacción, le decía, no tenga miedo, porque hay estrategias y es el ítem donde podemos aplicarlas e ir ganando cierto tiempo. Esta es la clase trampa, voy a volver a insistir. Es como el mago enmascarado lo hizo de nuevo, lo hizo otra vez, el mismo tipo de clases. Ya, decíamos que en la PSU, cuando abramos nuestro facsímil, primero nos vamos a encontrar con conectores, plan de redacción, vocabulario contextual y comprensión de lectura. Decíamos que en estos primeros dos ítems nosotros tenemos los indicadores de producción de texto que nos miden de manera indirecta si es que sabemos leer o no. Perdón, si es que sabemos escribir o no. Ahí sí que sí. Ya, si es que sabemos escribir a través de los conectores, es decir, dotando de cohesión, ¿cierto?, al texto, y aquí ordenando los enunciados de manera que los enunciados se presenten de manera coherente. Decíamos que para conectores lo ideal es no demorarnos más de 10 minutos, es decir, 1 minuto por ejercicio. Y en plan de redacción podíamos subir un poquitito más y demorarnos 20 minutos para dejar 2 horas completas a los ítems de comprensión de lectura. Ahora, en plan de redacción le estamos dando 20 minutos. Eso quiere decir que ojalá no nos demoremos más que eso. Podemos demorarnos incluso menos a través de estas estrategias que vamos a comenzar a ver y que ya la hemos mencionado en todo caso en algunas otras clases. Entonces decíamos, súper importante leer las instrucciones que aparezcan en la PSU, porque en este caso, ¿cierto?, ya nos dicen que estas preguntas de la 11 a la 25, es decir, estas 15 preguntas ante las que nos vamos a enfrentar, van encabezadas por una frase que puede servir de título, es decir, es el título del ejercicio, y que este título va a coordinar, ¿cierto?, va a ejecutar una especie de texto virtual. Y ya decíamos que este texto virtual se llamaba de esta manera debido a que en el fondo lo que nosotros estamos viendo es una maqueta de un texto. No es el texto completo, sino que la maqueta, cómo podría estar organizado este texto. Entonces, la metodología de resolución, es decir, lo que debiésemos académicamente hacer, es leer el título, nunca estar mirando las alternativas, sino que simplemente leer el título para saber de qué se va a tratar, darme cuenta si manejo o no manejo el tema, comenzar a leer los enunciados para irme nutriendo, ¿cierto?, para ir analizando de qué se va a tratar y determinar el tipo de orden que se debe seguir y establecer la secuencia completa. Es decir, yo con mi manito misma, ¿cierto?, voy anotando, debe ir primero el 5, el 3, el 2, el 1, qué sé yo. Después, y recién ahí, miro las alternativas, veo si que ese orden que establecí, el 5, el 3, el 2, el 1, si esas alternativas aparecen ahí dentro de las que se presentan, la marco, releo el ejercicio, me doy cuenta que el ejercicio está bien y selecciono la alternativa correcta. Y como decíamos, esta es la metodología aplicada, ¿cierto?, lo que se debiese hacer. Sin embargo, hay ejercicios que se nos van a complicar un poco. Y también hay ejercicios que podemos sacarlos fácilmente. ¿Cómo? A través de estrategias. Vuelvo a insistir, esta es la clase trampa. Decíamos que teníamos un esquema básico de la redacción. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Qué es lo que tiene que ir en la introducción? La información más amplia que el título, ¿cierto?, y una presentación del tema. Estamos introduciendo de qué vamos a hablar. Después, en el desarrollo, podemos
dentro de las muchas cosas que se pueden hacer, podemos exponer, definir, caracterizar, explicar, argumentar, describir, analizar, entre otras muchas cosas que podemos hacer en un desarrollo. Y finalmente, en la conclusión, que es lo que debiese ir en un texto, la síntesis del tema, es decir, en resumen, las soluciones, las proyecciones y los ejemplos. ¿De qué nos sirve saber qué elemento debe ir al inicio, al medio o al final de un texto? Precisamente para aplicar, como ya decíamos, las estrategias. Esta estrategia se llama ordenamiento parcial. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer con este ordenamiento parcial, tal como dice el nombre, es ordenar el enunciado parcialmente, es decir, no ordenarlo a través de la secuencia que yo creo que debe ser, sino que simplemente establecer qué enunciado debe ir al inicio, qué enunciado debe ir al medio, qué enunciado debe ir al final. O también podría ser qué enunciados necesariamente van juntos de la mano como una cadena. El ordenamiento parcial, como dice aquí, se refiere a identificar elementos que otorguen sentido y coherencia al texto a través de dos o más enunciados, permitiendo ordenar el ejercicio de manera parcial. ¿Qué nos permite esto? Ir desechando alternativas y optimizar el tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque si yo identifico inmediatamente qué enunciado debiese ir al inicio, eso quiere decir que si miro las alternativas, algo que habíamos dicho que no íbamos a hacer, si miro las alternativas, inmediatamente empiezo a desechar, por ejemplo, la alternativa, parte con el enunciado número 5, desecho todas las alternativas que no partan por el enunciado número 5. Ahora, ojo aquí. Mucho ojo, porque me estoy haciendo muy responsable de lo que estoy diciendo. ¿Sirve como estrategia de resolución? Sí. ¿Ahorra tiempo? Por supuesto que ahorra tiempo. Pero no es conveniente utilizarla de manera exclusiva porque puede presentar algunos errores. ¿Por qué? Porque no es la metodología que hay que seguir, sino que es un elemento por el cual nosotros en el fondo nos presentaron dos caminos y estamos tomando el camino más corto, pero no por eso ese camino más corto va a ser un camino más fácil. Entonces, ojo con eso. ¿Sirven? Mucho, sí, sirve mucho, pero no es la estrategia más adecuada. Por lo tanto, siempre hay un paso que siempre, así como leer el título es fundamental, es vital para el desarrollo de estos ejercicios. Otro elemento que es muy importante es precisamente leer y releer los enunciados según el orden que nosotros estamos estableciendo, ¿cierto? A través de la metodología clásica, que es la que hemos estado utilizando en todas las clases, como también a través de la metodología de esta estrategia, en realidad no metodología, esta estrategia de resolución parcial. Entonces, como decíamos, en este ordenamiento parcial tenemos que revisar cuáles pueden ser los enunciados de inicio. ¿Cómo identificamos el enunciado de inicio? Porque el enunciado de inicio es la información más general que podemos encontrar dentro de los enunciados que ya leímos. Es decir, consiste en identificar el enunciado que presenta la información de manera más general. ¿Cómo vamos a saber que ese enunciado es un enunciado de inicio? Ya decíamos, es un enunciado más general y además es posible reconocerlo a través de marcas textuales que señalan que debemos comenzar por él. Es decir, tenemos un enunciado que presenta ciertas marcas textuales, es decir, son indicios lingüísticos, son datos que nos dicen este enunciado parte. ¿Qué puede ser aquí? Al comienzo, antes, en primer lugar, el nacimiento, los orígenes, el principio, el elemento surgió y así sucesivamente. Cualquier, en el fondo, palabra o frase que me esté diciendo, por esto tenemos que partir el enunciado. Vamos a ver un ejemplo. Y estos ejemplos están sacados precisamente del proceso de admisión del año 2020. Dice, protocolo de Kioto. No tengo idea, a lo mejor lo que es un protocolo, no sé dónde está Kioto. Entonces, si me dicen protocolo de Kioto, no tengo idea. Leo los enunciados. El protocolo de Kioto es obligatorio para los países que han ratificado sus condiciones. Actualmente, los países que lo respaldan representan al 61,6% de las emisiones. ¿Emisiones de qué? Sigamos.
pacto al que llegaron los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Kioto, Japón, en 1997. Estados Unidos, mayor contaminador mundial, no ha ratificado el tratado alegando que es demasiado caro. Su objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes responsables del calentamiento global de la Tierra. Como pueden ver, y que de hecho ya aparece cierto dentro del ejercicio, el enunciado número 3 es el enunciado más general. ¿Por qué? Porque en el fondo responde a qué es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un pacto al que llegaron los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Kioto, por eso se llama Protocolo de Kioto. Kioto, Japón, ya sabemos dónde queda Kioto, entonces en Japón, en el año 1997. Eso quiere decir que al saber ya que partimos con el enunciado número 3, eliminamos inmediatamente todas las alternativas que no parten por eso y nos vamos quedando solamente con 3 alternativas dentro de las que podrían ser posibles. En este caso la alternativa correcta es la letra B, 35124, pacto al que llegaron los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Kioto, Japón en 1997. Su objetivo, ¿el objetivo de qué? Del pacto, ¿cierto? Por eso sabemos que seguimos con ese. Su objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes responsables del calentamiento global de la Tierra. Continuamos con el enunciado número 1. El Protocolo de Kioto es obligatorio para los países que han ratificado sus condiciones. Seguimos con el 2. Actualmente, los países que lo respaldan representan el 61,6% de las emisiones. Y terminamos con el caso particular. Por eso vamos siempre de lo más general a lo más particular. ¿Por qué sabemos que es el más particular? Porque me están hablando siempre de países. Pero aquí me ponen un ejemplo. Estados Unidos. Estados Unidos, mayor contaminador mundial, no ha ratificado el tratado alegando que es demasiado caro. Ya, procediendo entonces con esta clase de las trampitas, ¿cierto? De las estrategias, tenemos el enunciado de cierre. Al igual, ¿cierto?, que ocurría con el enunciado de inicio, de identificar el enunciado de inicio, en este caso lo que vamos a identificar es con qué enunciado debiese estar terminando nuestra cadena, ¿cierto?, de enunciados ordenados de manera coherente y cohesionada. Entonces, ¿cómo identificamos el enunciado de cierre? Esto lo hacemos identificando aquel enunciado, ¿cierto?, aquel numerito que presenta la información más particular, como un ejemplo, un caso aislado, las proyecciones y cualquier elemento que tenga que ver o que tenga relación, ¿cierto?, con la conclusión de este texto virtual que venimos armando a través de el título. Entonces, nuevamente tenemos que fijarnos en marcas textuales. Las marcas textuales habíamos dicho, ¿cierto?, que son indicios lingüísticos. Ambas palabras o ambos conceptos siguen siendo medios extraños. Entonces, las marcas textuales o los indicios lingüísticos, son pistas, son huellas, son datos que nos entrega el texto en relación a la ubicación de dónde debiese estar esa información. Si es que en la introducción, ¿cierto?, en el caso del enunciado de inicio, en el desarrollo o en la conclusión, como es el caso de este enunciado de cierre. Entonces, algunas palabras que nosotros podríamos encontrar para identificar aquel enunciado que va hacia el final de la cadena, coherente y cohesionada, ¿cierto? Actualmente, ¿cierto? Por ejemplo, si seguimos un criterio más bien cronológico, a futuro, la actualidad, hoy en día, la solución. Si se fijan, son puros enunciados, ¿cierto?, que tienen que ver hacia el final con los elementos que están más cercanos temporalmente y cronológicamente a nosotros, las soluciones que les podemos dar a algún problema, los ejemplos que podemos encontrar en relación al tema que se está trabajando y así sucesivamente. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo y este ejemplo también es de los ejercicios liberados por el DEMRE para este año, para el proceso de admisión 2020. Entonces, siempre importante el título. Basílica de Santa Sofía. Conocida como la tercera iglesia, se construyó sobre las ruinas de 2 edificios anteriores. Hasta el momento no podríamos decir, por ejemplo, que ese es el enunciado de inicio, ya que no nos define qué es la Basílica de Santa Sofía, dónde está, qué sé yo. Construida bajo el reinado del emperador Justiniano entre los años 534 y 537. Antigua basílica patriarcal ortodoxa situada en la ciudad de Estambul,
Turquía. Tras la caída de Constantinopla, la iglesia fue transformada en mezquita y actualmente funciona como museo, símbolo de la arquitectura bizantina, famosa por su enorme cúpula y hermosos mosaicos. Entonces, tenemos, en este caso, ¿cierto?, en el enunciado número 4, una marca textual o un indicio, ¿cierto?, lo que estábamos diciendo recién. El actualmente. Nos hablan de que la Basílica de Santa Sofía fue construida hace muchos años. A grandes rasgos podemos decir eso simplemente recordando de qué nos estaban hablando cada uno de los enunciados. Entonces, al decirnos que actualmente este es el presente, ¿cierto?, de la Basílica de Santa Sofía, podemos decir que el enunciado sí o sí, perdón, que el ejercicio sí o sí termina con el enunciado número 4. Eso quiere decir que inmediatamente eliminamos la alternativa C y también eliminamos la alternativa D. Ahora, frente a este concepto, frente a esta estrategia, ¿cierto?, también podemos sumarle la estrategia de identificar cuál sería el enunciado también de inicio. En este caso, el enunciado que nos dice ¿qué es la Basílica de Santa Sofía? Es el enunciado número 3, antigua basílica patriarcal ortodoxa situada en la ciudad de Estambul, Turquía. Entonces, partiríamos con el enunciado número 3, lo que nos elimina inmediatamente la alternativa B, la alternativa E, y nos quedamos exclusivamente con la alternativa que efectivamente también era la correcta, que es la alternativa A, 3, 2, 1, 5, 4. El orden entonces debiese quedar así. Antigua Basílica Patriarcal Ortodoxa situada en la ciudad de Estambul, Turquía, construida bajo el reinado del emperador Justiniano entre los años 534 y 537. Conocida como la tercera iglesia, se construyó sobre las ruinas de dos edificaciones anteriores, símbolo de la arquitectura bizantina, famosa por su enorme cúpula y hermosos mosaicos. Para terminar, ya habíamos dicho, ¿cierto?, con el número 4 debido a esta marca textual del actualmente. Tras la caída de Constantinopla, la iglesia fue transformada en mezquita y actualmente funciona como museo. En este caso, entonces, identificando el enunciado de inicio e identificando el enunciado de cierre, ¿cierto?, pudimos ahorrarnos un montón de tiempo eliminando todas aquellas alternativas que o no partían con el número 3 o no terminaban con el número 4. Ahora bien, fíjense, ahorramos mucho tiempo, sí, súper bien, la estrategia funcionó perfecto. Sin embargo, tenemos que tener ojo con algo. Tenemos que tener mucho ojo al momento de revisar que el enunciado efectivamente sea correcto, que el orden de los enunciados efectivamente sea correcto. Por lo tanto, siempre debemos revisar y releer el ejercicio, siempre y cuando lo hagamos con la metodología que utilicemos y también lo hagamos con la estrategia que nosotros vayamos a utilizar. Por lo tanto, debemos siempre utilizar la revisión. Ya, siguiendo entonces con estas trampitas que hemos estado aprendiendo el día de hoy, tenemos los enunciados encadenados. Los enunciados encadenados se llaman así precisamente porque forman una cadena. Son enunciados que van unidos uno con el otro, tal como una cadena. Entonces, se producen estos enunciados encadenados cada vez que podemos identificar palabras o expresiones que necesariamente se van a vincular una con la otra. En este caso, también tenemos que prestarle atención a las marcas textuales, pero esta vez no nos se van a referir necesariamente a palabras, sino que a ciertos indicios que tienen que ver, por ejemplo, con el género y con el número de los sustantivos. Por ejemplo, por eso dice aquí, esto se determina mediante elementos como el género y el número de palabras claves, o también con la recurrencia temática, que en este caso hablaríamos de el proceso de correferencia o también de pronominalización. Cuando hablamos de la correferencia, estamos hablando de utilizar el mismo concepto, pero a través de un sinónimo, por ejemplo, y en el caso de la pronominalización, es el fenómeno que se produce cuando nosotros ese sustantivo que aparecía ahí lo transformamos en un pronombre. Por ejemplo, tenemos el nombre, la basílica, en el ejercicio anterior teníamos la Basílica de Santa Sofía. La Basílica de Santa Sofía, que es todo un nombre, lo podríamos transformar por esta, por ejemplo, en relación a la Basílica de Santa Sofía. Por lo tanto, ahí tenemos un proceso de pronominalización y por eso les decía, tenemos que tener mucho ojo al momento de establecer género y número de las palabras para generar los enunciados encadenados.
Acá tenemos un ejercicio, la bicicleta, ¿cierto? Que está lleno de enunciados encadenados, tal como vamos a ver. Dice, la bicicleta. 1. En el caso del transporte de la ciudad, además de permitir el desplazamiento, favorece la disminución de la contaminación ambiental. La bicicleta cumple una función doble. Por un lado, permite viajar más rápido que al hacerlo caminando. Por otro, es una forma de recreación. En Europa se reconocieron las ventajas de la bicicleta y en 1983 se fundó la Federación Europea de Ciclistas con el fin de promover su uso. Manfred Neun es el presidente de la Federación Europea de Ciclistas y afirma: la bicicleta es la solución a muchos problemas del mundo. Durante el siglo XX, la bicicleta fue masificándose hasta transformarse en un medio de transporte muy usado en las ciudades. En este caso, este ejercicio también tenemos que seguir siempre la lógica desde lo más general a lo más particular, refiriéndonos al título, ¿cierto? La bicicleta. Pero este ejercicio es un ejercicio con una relativa complejidad. Ninguno de los elementos o ninguno de los enunciados que aparece ahí nos define qué es la bicicleta. Según las normas, ¿cierto?, que dicta el DEMRE, según las normas que aparecían dentro de este proceso que estamos revisando precisamente en este ejercicio, dice, la verdad es que la bicicleta, el concepto de bicicleta es muy similar, es muy familiar a todos nosotros. Por lo tanto, el enunciado con el que tiene que partir el ejercicio es el enunciado número 2, porque es el más cercano a una definición. La bicicleta cumple una función doble. Por un lado, permite viajar más rápido que al hacerlo caminando. Por otro, es una forma de recreación. Ya. En el caso, por ejemplo, de los enunciados número 3 y 4, en el enunciado número 3 se habla, ¿cierto?, de que en Europa se reconocieron las ventajas de la bicicleta y en 1983 se fundó la Federación Europea de Ciclistas con el fin de promover su uso. Nos hablan acerca de una instancia, ¿cierto?, de personas que andan en bicicleta. Y después nos dicen que hay un caballero llamado Manfred Neun, que es el presidente de la Federación Europea de Ciclistas. Nosotros ya sabíamos que existía esta Federación Europea de Ciclistas, ¿cierto?, según lo que dice el enunciado número 3. Y después, en el número 4, nos especifican quién es su presidente. Por lo tanto, enunciados número 3 y 4 serían enunciados que sí o sí van encadenados uno con el otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Buscar buscar las alternativas que tengan el enunciado número 3 y 4 juntos. En este caso, la alternativa A tiene el enunciado 3 y 4. La B también. En el caso de la C, perdemos esa capacidad, pues dice 4 y 3. El enunciado D también nos dice 3 y 4, y el enunciado E, que es el enunciado correcto, también nos dice que es 3 y 4. Por lo tanto, ya al menos pudimos descartar una de las características de este tipo de enunciados. En el caso del enunciado número 1 y 5, también tenemos enunciados encadenados, donde el 5 va primero y el 1 va después. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos dicen que durante el siglo XX la bicicleta fue masificándose hasta transformarse en un medio de transporte muy usado en las ciudades. Y el enunciado número 1 nos habla nuevamente acerca del transporte en ciudad. En el caso de transporte en la ciudad, además de permitir el desplazamiento, favorece la disminución de contaminación ambiental. Por lo tanto, ya se nos había hablado acerca de la ciudad con anterioridad. Por lo tanto, el enunciado número 5 y el número 1 debiesen ir también en ese orden. Lo que me elimina la alternativa número A. Número A, maravilloso. La letra número A, la letra número B y la letra número D, quedándome solamente en presencia de la alternativa E, 25134, donde es la alternativa correcta. Entonces, este ejercicio quedaría así. La bicicleta cumple una función doble. Por un lado, permite viajar más rápido que al hacerlo caminando. Por otro, es una forma de recreación. Durante el siglo XX, la bicicleta fue masificándose hasta transformarse en un medio de transporte muy usado en las ciudades. En el caso de transporte en la ciudad, además de permitir el desplazamiento, favorece la disminución de la contaminación ambiental. En Europa se reconocieron las ventajas de la bicicleta y en 1983 se fundó la Federación Europea de Ciclistas con el fin de favorecer
con el fin de promover su uso. Manfred Neun es el presidente de la Federación Europea de Ciclistas y afirma: la bicicleta es la solución a muchos problemas del mundo. Me adelanté o algo me salté, me da la impresión. Bueno, pero ese sería el orden, ¿cierto? El orden de la alternativa E. Ya, y finalmente tenemos el último método, el método de resolución estratégica, ¿cierto? Que ya dijimos, no es la metodología habitual, pero sí es un método que nos sirve mucho, del cual hemos hablado muchas veces al momento de las preguntas, ¿cierto? Al final de las clases, y del cual ustedes mismos han preguntado: profe, ¿qué es el T12 o qué es el T más 12? Y digo, es un método de resolución. Ya, en este caso tenemos este ordenamiento parcial, llamado T más 12, también conocido simplemente como 12, A12 también, ¿cierto? O I12. En este caso, estamos hablando exactamente de la misma estrategia. Lo que hacemos es aprendernos esta palabra, ¿cierto? T más 12. ¿Por qué? Porque nos dice la manera en la que debiesen ordenarse casi todos los ejercicios. El T más 12 no sirve para todos, pero sí sirve para muchos. Entonces, el T más 12 nos dice que primero tenemos que fijarnos cuál es el tema del ejercicio. El tema, ya lo decíamos, está en el título, por eso es súper importante siempre leer el título. Después, la D identifica que lo que debiese ir a continuación dentro de la cadena que estamos armando es una definición o una descripción del elemento que estamos realizando. Después, debiese ir la O de origen, es decir, después de la definición, desde donde nace. Caracterización, características o cualidades corresponde a la letra C de 12, ¿cierto? Donde, dependiendo de qué elemento estemos definiendo, si estamos definiendo un humano, si estamos definiendo un animal, si estamos definiendo una situación, etcétera, etcétera, vamos a caracterizar, vamos a entregar características o vamos a presentar cualidades. Y finalmente, y por eso les decía también siempre o casi siempre, los ejemplos van hacia el final de la cadena siguiendo esta lógica, ¿cierto? Del T más 12, del I12, del A12, del 12, etcétera, etcétera, como sea que ustedes lo conozcan, porque en el fondo es el mismo método. Se enseña de distintas maneras, ¿cierto? Por las letras que entran dentro del acrónimo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso nos van a hablar acerca de Stanley Kubrick. Probablemente sabemos quién es, probablemente también existe obviamente la posibilidad de que no tengamos idea de quién es. Entonces, leemos los enunciados. Uno de los directores de cine más influyentes del siglo XX. Listo, ya me están diciendo quién es Stanley Kubrick. Destacado cineasta tanto por su estilo como por su simbolismo y precisión. Me siguen diciendo definiciones, ¿cierto?, acerca de Stanley Kubrick. Por lo tanto, yo ya me nutrí, ya supe quién es Stanley Kubrick, que no es necesariamente un lugar, ¿cierto?, sino que es una persona, y esta persona es cineasta y director del siglo XX. Nació en Nueva York el 26 de julio de 1928. Llevó a la pantalla grande adaptaciones de novelas como La Naranja Mecánica y El Resplandor. Recibió numerosos premios y nominaciones a nivel mundial con Espartaco, 2001, Odisea en el espacio y Nacido para matar. Entonces, hay al menos dos enunciados, ¿cierto?, que nos presentan una definición acerca de Stanley Kubrick, que es el enunciado número 1 y el enunciado número 2. Uno de los directores de cine más influyentes del siglo XX, y después me dicen destacado cineasta, tanto por su estilo como por su simbolismo y precisión. En este caso, tenemos que identificar que el enunciado correcto para ir encabezando la línea, ¿cierto?, es el enunciado número 2. ¿Por qué? Porque en el caso del enunciado número 2 nos habla acerca exclusivamente de él. Nos dicen que es un destacado cineasta, mientras que el enunciado número 2 nos dice que es uno de los directores. Por lo tanto, este es más cercano, este es mucho más cercano a Stanley Kubrick que el enunciado número 1. Si bien ambos definen, el enunciado número 2 es el que va al inicio. Destacado cineasta, tanto por su estilo como por su simbolismo y precisión, uno de los directores de cine más influyentes del siglo XX. Ambos entonces generan una definición de Stanley Kubrick. Seguíamos, siguiendo este orden del T más 12, con la O de origen. Nació en Nueva York el 26 de julio de 1928. Ya llevamos la mitad de esta cadena que decíamos que es el T más 12. De ahí nos tendríamos que ir a la C, ¿cierto?, de características, cualidades,
Tendríamos que irnos a la C, ya sea de características o cualidades. En este caso nos dice que Stanley Kubrick llevó a la pantalla grande adaptaciones de novelas como La Naranja Mecánica y El Resplandor. En este caso, este enunciado cumple dos finalidades. Por un lado, caracterizar el tipo de películas, ¿cierto?, que él hace, que en el fondo son adaptaciones de novelas, en este caso La Naranja Mecánica y El Resplandor, y además ya nos va indicando a ciertos ejemplos en relación a su obra. Entonces, al momento de decirnos que llevó a la pantalla grande adaptaciones de novelas tales como La Naranja Mecánica y El Resplandor, nos está dando características y ejemplos. Ahora, tenemos que centrarnos en esta parte. Llevó a la pantalla grande adaptaciones de novelas. Esas serían características acerca de su obra. Y finalmente nos quedamos con el enunciado número 5. Recibió numerosos premios y nominaciones a nivel mundial con Espartaco, 2001, Odisea en el espacio y Nacidos para matar, que corresponden exclusivamente a ejemplos de su obra. Ya. Y finalmente, conocer algunas consideraciones especiales en relación a este ítem. Tal como decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Que yo les decía, chiquillos, esto puede pasar, volver a recordarles que puede ser que el orden del ejercicio sea 1, 2, 3, 4, 5 o al revés, ¿cierto? 5, 4, 3, 2, 1. Vimos ya un ejemplo en la clase anterior, para que le pongan mucho ojo, vimos ya un ejemplo con respecto a que sí puede aparecer en la PSU. Nosotros hemos estado trabajando exclusivamente con los ejemplos que nos plantea el mismísimo DEMRE en relación, ¿cierto?, al proceso de admisión 2020. Por lo tanto, podría ser que se presente eso como la alternativa correcta. De todas maneras, nunca es recomendable escoger la opción que presenta muchos números coincidentes, porque la idea es que nosotros nos demos el trabajo, hagamos el esfuerzo de ordenar el ejercicio. ¿Puede pasar? Puede pasar, sin duda, pero siempre tenemos que revisar súper bien lo que estamos realizando. Otro de los elementos que es súper importante para este ítem es la ejercitación. Porque ya sea que utilicemos la metodología, que es la metodología tradicional, ¿cierto?, cómo se debe hacer, o utilicemos, ¿cierto?, las estrategias de resolución, siempre lo clave es aquí ejercitar. Recuerden que la PSU de lenguaje es una PSU que no evalúa contenidos, sino que mide habilidades. Por lo tanto, la única manera de desarrollar correctamente habilidades, que en este caso es analizar, sintetizar, ya lo dijimos en la primera clase de plan de redacción, tenemos que tener mucho ojo que la ejercitación, como les digo, es la clave, es lo principal, es lo más importante al momento de desarrollar, ¿cierto?, al momento de ir presentando lo que estamos haciendo. Y además, ahí falta una letra, según el orden propuesto para economizar el tiempo, este es el último ítem que debieses realizar. Recordemos que habíamos dicho, ¿cierto?, que la PSU se presenta como conector, plan de redacción, vocabulario contextual, comprensión de lectura. Sin embargo, habíamos dicho, ¿cierto?, que una de las estrategias para ahorrar tiempo dentro de la PSU era precisamente partir por comprensión de lectura y vocabulario contextual, hacer al menos la mitad de los textos, devolvernos a conectores y realizar lo que nos faltó, ¿cierto?, de comprensión de lectura y vocabulario contextual para terminar con plan de redacción. ¿Qué finalidad tiene esto? Ya lo habíamos dicho, ir despertando nosotros mismos nuestro cerebro, ¿cierto? Porque decíamos que la PSU de lenguaje es la primera, vamos con cierta ansiedad, a lo mejor tenemos hambre, tenemos sueño, etcétera, etcétera. Entonces, una de las maneras de ir despertando nuestro cerebro de manera solita, ¿cierto?, que nuestro cerebro diga, uy, tengo que hacer otro tipo de habilidad, tengo que hacer otro tipo de ejercicio, es ir cambiando e ir alternando los ejercicios. Ideal sería que no dejaran todo lo que es comprensión de lectura para el final o todo comprensión de lectura para el principio, porque les van a faltar las ganas, porque les pueden faltar los ánimos, ¿cierto?, para terminar la prueba de manera óptima. Ya, y vamos a terminar con algunos ejercicios y vamos a ir viendo cómo esto se va presentando, ¿cierto? Tenemos como título Memoria del fuego. Listo, ya es muy amplio el título, entonces me pongo a leer los enunciados. Cuenta la historia de América Latina desde la creación hasta nuestros días.
compuestas por relatos breves ordenados cronológicamente. Recrea leyendas de tradición oral de algunos pueblos latinoamericanos, además del uso de fuentes históricas. Trilogía del escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicada entre 1982 y 1986. Incluye citas de textos académicos de historia para objetivizar sus relatos. Y aquí la profe hace su mea culpa. Esa palabra que aparece ahí, definición, no tiene nada que hacer ahí. No existe. Un 1 para la profe. Ya. Entonces, el enunciado, ¿cierto? Que aplicando las estrategias que define lo que son las memorias de fuego es el número 4, ¿cierto? Trilogía del escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado entre 1982 y 1986. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente, aplicando estrategias, por supuesto, eliminamos al menos, imagínense, eliminamos inmediatamente 3 de las 5 alternativas que podrían ser las alternativas correctas. Seguimos. El enunciado que sigue es el enunciado número 2. Compuesta por relatos breves ordenados cronológicamente. Seguimos con el 1. Cuenta la historia de América Latina desde la creación hasta nuestros días. Seguimos con el 5. Incluye citas de textos académicos de historia para objetivizar sus relatos. Para objetivar sus relatos. Y termina con el número 3. Recrea leyendas de tradición oral de algunos pueblos latinoamericanos, además del uso de fuentes históricas. ¿Por qué tenemos este orden entonces? Veamos. Nos dice que tenemos esta trilogía del escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado entre 1982 y 1986. Eso ya nos quedó claro. Este es el enunciado de inicio. Ahora, ¿qué es lo que hace, cierto? O cómo se compone? ¿Qué elemento característico tiene esta memoria de fuego que está compuesta por relatos breves ordenados cronológicamente? Entonces, como tenemos aquí la presencia de un enunciado encadenado, ¿cierto? Porque no dice compuesta aquí, y aparte acá nos dice que es una trilogía, por lo tanto ambas palabras están encadenadas, enunciado número 4 y número 2 deben ir juntos, nos elimina inmediatamente también la alternativa E, nos quedamos solamente con el enunciado, con la alternativa C. Eso quiere decir que estamos utilizando esta estrategia de resolución, pero recuerden siempre que en esta parte tienen que revisar que los ejercicios estén correctos, es decir, revisar nuevamente que ese orden me genere un texto virtual que sea relativamente cohesionado, pero que sí sea coherente. Otro ejercicio, civilización y desarrollo de las ciudades. Entonces, vamos a leer los enunciados. Evolución de las ciudades, agricultura, artesanía, metalurgia, desarrollo científico e invención de la escritura, consecuencias de la fertilidad de las tierras, cosechas abundantes y crecimiento de la población, complejidad del aumento de la población, origen de la ley como manera de imponer el orden de las ciudades, nacimiento de las civilizaciones en regiones fértiles del Grandes Ríos, Tigris y Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, nacimiento de las ciudades, necesidad de organizar la creciente población. Entonces, fíjense aquí, nosotros tenemos un título compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que primero debiésemos generar, ¿cierto? O buscar aquellos enunciados que estén relacionados con la civilización y después aquellos que estén relacionados con las ciudades. ¿Qué dentro de los enunciados, cuál de ellos nos habla primero acerca de la civilización? Es precisamente el enunciado número 4, que nos dice nacimiento de las civilizaciones. ¿Dónde nacen las civilizaciones? En regiones fértiles de grandes ríos, como por ejemplo el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto. Eso quiere decir que ya inmediatamente, nuevamente, eliminamos al menos 3 alternativas, porque ya sabemos que con el 4 es el enunciado con el que debemos partir. Nos habla acerca entonces de regiones fértiles. Y el enunciado número 2, que es el que continúa, nos habla acerca de la fertilidad de la tierra, las consecuencias que tiene esta fertilidad de tierras, cosechas abundantes y crecimiento de la población. Por lo tanto, enunciado número 4 y número 2, también, al igual que el ejercicio anterior, justo la coincidencia, se da que son enunciados encadenados, lo que inmediatamente nos elimina también la alternativa C. Proseguimos. Nacimiento de las ciudades, necesidad de
organizar a la creciente población. Fíjense que en el enunciado número 2, en este caso también son enunciados encadenados 2 y 5, ya que el enunciado número 2 nos habla acerca de las consecuencias que tuvo la fertilidad de las tierras, que fueron las cosechas abundantes y el crecimiento de la población. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Se comienzan a desarrollar, como dice aquí la segunda parte del título, las ciudades. Nacimiento de las ciudades, necesidad de organizar a la creciente población. Crecimiento de la población fue el indicio que nos decía que dentro del enunciado 2 había una encadenación con el enunciado número 5. Proseguimos con el enunciado número 3. Complejidad del aumento de la población. Origen de la ley como manera de imponer el orden en las ciudades. En el enunciado número 5 ya nacieron las ciudades. Por lo tanto, en el enunciado número 3 nos habla, ¿cierto?, acerca de poner orden en las ciudades. Hay una especie también de orden podríamos decir también cronológico o temporal, ¿cierto?, en este desarrollo de las ciudades. Y terminaríamos con el enunciado número 1, evolución de las ciudades. ¿Qué es lo que pasó una vez que las ciudades ya fueron fundadas? La agricultura, la artesanía, la metalurgia, el desarrollo científico y también la invención de la escritura. Ya, chiquillos, entonces recuerden, este es el periodo para que ustedes hagan y generen, ¿cierto?, las dudas, las preguntas que pudo haber quedado con algún ejercicio, las dudas, las preguntas que tengan con respecto a cómo solucionar este ítem, las preguntas, las dudas, etcétera, todo lo que tengan en relación a plan de redacción, a conectores, a comprensión de lectura, cómo podemos mejorar nuestra comprensión de lectura, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vimos ahora fue plan de redacción número 3, las estrategias de resolución para el ítem de plan de redacción. Ya decíamos que las estrategias no son metodologías, las estrategias nos sirven para ir ahorrando tiempo, pero de todas maneras no debemos confiar ciegamente en ellas, ya que pueden presentar ciertos errores, pero pucha que nos van a ayudar para ahorrar tiempo y en el caso de que tengamos dudas con respecto a cuál debe ser el orden adecuado, sobre todo una vez que nosotros ya generamos nuestra cadena coherente, ¿cierto?, de los enunciados, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, a lo mejor esa cadena no está dentro de las alternativas que nosotros habíamos dicho, o que las alternativas que nos plantea el DEMRE, por lo tanto tenemos que irnos fijando en eso. Entonces nos van a ayudar, por un lado, a ahorrar tiempo y por otro lado tal vez a discernir entre dos o más, ¿cierto?, alternativas que nos presenten dentro de la A a la E. Entonces, los dejo en las mejores manos como siempre, chiquillos, chiquillas, y con esto ya vamos dando por concluido solamente la parte de contenidos. Recuerden que ahora lo que vienen son todas sus preguntas para que puedan ser resueltas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, hola chicos, chicas, espero que esta clase les haya servido mucho, ya que la profe dio información súper importante, súper relevante. Yo creo que esta era la información que todos querían desde la clase número 1 de plan de redacción, así que ahora les dieron unas directrices pero maravillosas, ¿ya? Estaba viendo algunas de las preguntas que estaban haciendo y había una que hablaba acerca de la palabra antecedentes. Si es que aparecía la palabra antecedentes, ¿siempre va a ir al principio? Ojo ahí, ¿ya? En la mayoría de los casos, sí. Tal cual como en la mayoría de los casos, vamos a preferir los ejemplos para el final. Ahora, siempre hablamos de la mayoría de los casos, ya que siempre, chicos, en lo que se trata de textos, sobre todo de esta índole, que son textos virtuales, ¿cierto? Que ya lo hemos dicho, que son textos, digamos, que no están hechos de esta forma, sino que están poniendo una forma tentativa de ordenamiento, ¿cierto? No nos estamos enfrentando a un texto real, a un ensayo real, a una entrevista real, a una biografía real, ¿verdad? Sino que nos estamos enfrentando a un orden parcial que nos están poniendo en esta prueba para medir la habilidad que tenemos de ordenar, ¿cierto? De analizar, de comprender, de identificar, ¿ya? Por eso hablamos de texto virtual. Entonces, no en todos los casos van a ser los ejemplos siempre sí o sí al final, ¿ya? Puede ser que en algunos casos no sea así. Por eso siempre decimos, en la mayoría de los casos, ¿ya? Yo sé que están muy ansiosos, sobre todo ahora con todo lo que está ocurriendo con la contingencia, de tener respuestas certeras para la PSU, ¿cierto? Ustedes esperarían que este sitio fuera un portal donde les diéramos completamente todas las directrices para tener el mejor puntaje.
Pero desgraciadamente siempre hay un margen de error, por supuesto, y siempre puede ser que la realidad supere, ¿cierto?, las herramientas que les podamos dar en estos sitios. Entonces tengan confianza, porque realmente con todas las directrices que les estamos dando, ¿cierto?, de que el orden sea cronológico, de que vayamos desde lo más general a lo más particular, de que vayamos de lo abstracto a lo concreto, ¿cierto?, o ahora con todas estas estrategias del T12, ¿cierto?, eso ya tenemos ganado harto terreno, ¿ya? Con este método ya tenemos ganado un montón de terreno, pero por supuesto que van a haber algunos textos donde se nos pueden presentar algunas cosas que sean un poco más complejas. Vimos el ejemplo de la bicicleta con la profe, ¿cierto? Donde no nos decían la definición de bicicleta, ya que es un elemento, un instrumento que ocupamos diariamente y en nuestra vida es fácilmente reconocible, ¿verdad? Entonces la PSU va a preferir saltar esas cosas que son más o menos evidentes, más o menos obvias, y va a intentar entrar en terreno, ya más en terreno cuando estemos hablando de estas cosas que son comunes. Digamos, no vamos a ponernos a definir lo que es un perro, pero sí probablemente nos vamos a entrar a definir lo que es la raza de un perro, para qué, digamos, el humano prefiere esa raza de perro en particular, etcétera, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Ahí ya vemos que una de las reglas oro, digamos, que teníamos, ¿cierto?, que era ver siempre el origen o siempre la definición. En este caso, en el de la bicicleta, no se cumplió así, ¿verdad? Porque nos fuimos inmediatamente a ver los usos que tenía la bicicleta en este texto en particular, ¿verdad? Que hablaba acerca de 2 usos que tenía la bicicleta, que uno era en la vida, ¿cierto?, cotidiana, citadina, y otra también como forma de entretenimiento, como un instrumento de ejercicio, etcétera, ¿ya? Entonces vieron que ahí la regla no se cumple siempre al 100%, pero por supuesto que sí nos sirvió para poder tener ya más seguridad a la hora de ordenar este texto, ¿cierto? Ya sabemos que no vamos a partir por los ejemplos inmediatamente, ¿verdad? Sino que vamos a decir, oh, espérate, ya sé que los ejemplos tienden a ir al final, entonces voy a comprobar si es que en este texto realmente ese ejemplo va al final, ¿ya? Entonces, ojo ahí, siempre mi consejo, al menos desde que he estado aquí ayudándolos, ha sido que lean mucho, ya que eso les va a poder dar una apertura también, ¿ya? Les va a permitir conocer otras formas de estructurar un texto, o les va a permitir también conocer las posibilidades, ¿ya? Eso es muy importante, conocer las posibilidades. Probablemente no les vayan a aparecer ejemplos tan rebuscados en la PSU, ¿ya? Siempre les digo que tengan confianza, porque realmente si los van a entrampar va a ser en otro tipo de cosas, ¿ya? Va a ser en la capacidad que tengamos de ir sintetizando. Ojo con eso, ¿ya? Recordemos que este ejercicio, plan de redacción, está pensado para que ustedes sean capaces de sintetizar lo mejor posible la información también, ¿ya? Entonces tengan confianza con eso. Ahora, cuando dice acá, una pregunta muy importante que quiero aclarar. ¿La palabra definición, origen, características que aparecen en las diapositivas fueron puestas para mejor pedagogía? Sí. Sí, estas diapositivas fueron hechas por la profesora y ella decidió poner esas directrices para que fuera más fácil resolver el ejercicio. Yo les dije en alguna oportunidad que probablemente en algún texto también les pueden poner así como, en vez de ponerles la definición de algo, ponerles solamente definición, o solamente origen, o solamente conclusión, ¿ya? Eso también puede ocurrir. En este caso no era la idea de la profesora, sino que la idea era dar una directriz pedagógica, como bien dice ahí el compañero. Pero van a haber casos donde sí les pueden aparecer ese tipo de cosas. Creo que una vez les dije un ejemplo también con la raza del perro, que si estamos definiendo las razas de perros favoritas de los chilenos, por ejemplo, puede que no me muestren ninguna información explícita, pero sí que me pongan las categorías a las que correspondería rellenar este texto virtual, ¿ya? Con las que correspondería llenar este texto virtual, perdón. Entonces, por ejemplo, me pueden poner razas preferidas de los chilenos como título, luego más abajo ponerme, por ejemplo, razas, luego más abajo
ejemplos donde estas razas se manifiestan, por ejemplo, tal vez se usan de manera terapéutica, tal vez se usan como compañía, etcétera, etcétera, ya, tal vez se ocupan, hay animales que se ocupan solamente para concursos de belleza, ese tipo de cosas. Entonces puede que me pongan la categoría usos, tal vez suena poco terrible, porque claro, los perros son nuestros animales, nuestras mascotitas, ya los formamos parte de nuestra familia, pero recordemos que estamos tratando temas más generales, ¿ya? Entonces la PSU claramente no va a entramparse en ese tipo de cosas y va a preferir este tipo de definiciones que son un poco más objetivas, tal vez un poco más frías, ¿ya? Así que no les sorprenda si se encuentran con algo así, ¿ya? Entonces puede que, claro, me pongan razas, usos, ¿cierto? No sé, puede que me pongan alimentación, etc. Pero, ¿me entienden la idea? Que no sea un texto que ya esté hecho, digamos, sino que me pongan solo las categorías a rellenar. Y eso también es un poco enredado tal vez para algunos, pero si lo miran con más altura de mira, se van a dar cuenta que es más fácil enfrentarse a esos textos, ya que siguen mucho más estas directrices que les dio la profe, se enfocan mucho más en poder reflejar estas categorías de inicio, desarrollo, ¿cierto? Objetivos, ejemplos, conclusiones, etc. ¿Ya? Eso. Profe, ¿cuál sería el tiempo a utilizar en el plan de redacción? Siempre vamos a preferir, si estamos hablando de tiempo, vamos a preferir partir desde el pasado, ¿ya? Pasado, presente, futuro, como dijo la compañera en un momento, sí va a funcionar de esa forma, pero siempre, ojo, porque depende el tipo de texto que sea, ¿ya? Siempre va a depender en realidad del material al que nos estemos enfrentando, ¿ya? No olvidar eso. Recordar, por supuesto, la importancia del título y me gustaría hacer una mención súper importante a los elementos correferenciales de los que habló la profesora, ¿ya? Van a haber casos donde no va a ser necesario tal vez, como ella dijo, son casos, ya no vamos a ocupar esta estrategia o trampita siempre, pero sí van a haber casos donde puede ser que las alternativas nos den hartas directrices de cómo ordenar este texto, ¿ya? Tal vez no seamos capaces de identificar el principio ni el final, pero también hay elementos correferenciales que son los conectores usualmente que nos van a ayudar a entrelazar frases de entremedio, ya como vimos en uno de los ejemplos, ya teniendo el enlace entre el enunciado 3 y el 4, ¿cierto? Ya podíamos fácilmente identificar la alternativa correcta, ya que esa era la única que enlazaba el 3 y el 4, ¿ya? Entonces, eso igual muy importante que lo tomen en cuenta porque es la tremenda herramienta, chicos. Realmente uno a veces deja pasar esos elementos correferenciales, esos conectores, ¿ya? Y se pierde mucho material ahí. Profe, ¿podría explicar bien el tema 12? Sí, por supuesto. Voy a ir a la diapositiva que ocupó la profesora. Aquí está. Entonces, la T corresponde al tema y por lo mismo está como separada del resto para que ustedes también la puedan relacionar con el título, ¿ya? Título o tema es lo mismo, ¿ya? El título nos va a decir el tema del cual se está hablando. Definición o descripción. Súper importante esto, lo cual es distinto del origen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la definición o descripción va a ser lo que me va a tratar de completar lo que dice el tema, ¿cierto? Va a tratar de especificarme bien a qué se refiere el tema. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando acerca de las civilizaciones precolombinas, ya imaginemos que tenemos un título que dice, por ejemplo, Fiesta Florida, por ejemplo, por así decirlo. No sé si es el título, no me recuerdo en este momento, es contenido de historia, no importa, pero los aztecas tenían una especie de fiesta o tradición donde ellos sacrificaban personas y se llamaban las fiestas floridas o temporadas floridas, no me recuerdo bien, pero era algo de floridas. Entonces, si mi tema dice estas fiestas floridas, por ejemplo, la definición o la descripción debería aclararme qué es lo que es esta fiesta florida, qué tipo de fiesta es, quiénes la celebran, ¿ya? Entonces la definición o descripción debería decir, por ejemplo, celebración azteca, ¿ya? Celebración azteca que corresponde a un
sacrificio, una ceremonia, etc., ¿ya? Y el origen va a ser de dónde proviene, ¿ya? Entonces, claro, ahí ya en la definición, como estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con una civilización, me van a dar inmediatamente el origen. Pero es probable también que, a pesar de que me digan que es una fiesta, que es azteca, por ejemplo, en el origen me digan además que lo ocupó una civilización específica de los pueblos aztecas, por ejemplo. Se hacía específicamente en la ciudad de Tenochtitlán, por decirles algo. ¿Ya? Ese sería el origen. Es mucho más específico, ¿cierto?, que la definición general, que nos hablaba más de la civilización que del sitio específico donde venía, ¿verdad? Puede que la civilización azteca no la haya practicado en su totalidad, sino solamente los que vivían en México, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a depender del contenido, como siempre, ojo. Luego la caracterización, las características o las cualidades vendrían a ser, ¿cierto?, todas estas cosas que intenten especificarme aún más el espectro, dándome algo que la identifique del resto. Tal vez esta ceremonia azteca, ¿cierto?, contaba con una característica específica, que era que las personas a las que iban a sacrificar, ya, o los animales a los que iban a sacrificar, por ejemplo, tenían que tener una característica específica. Tal vez debían ser animales bebés, tal vez debían ser, no sé, animales con 2 patas, etc., ¿ya? Eso ya va a depender obviamente del contenido, pero me va a achicar aún más el espectro. No es cualquier animal, sino que es específicamente este. Y más aún se me achica mucho más el espectro, ¿cierto?, cuando ya damos ejemplos específicos. Animales, por ejemplo, la gallina, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Más que nada, eso es este ordenamiento parcial del T12. Ahora, ¿por qué el signo más? Lo dijimos, porque la T también puede ser tema o puede ser título, ¿ya? ¿Por qué el más? Porque, bueno, yo siento que es como un poco para separarlo del resto que corresponde ya al ordenamiento, ya que el tema o el título es algo que ya se nos da, viene dado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir agregando el resto de la información que nos queda pendiente, que sería la definición, el origen, ¿cierto? Pero difícilmente en plan de redacción nos van a preguntar por el título. Entonces yo creo que por eso la profesora le puso el más, ¿ya? Para que vieran que eso está aparte y está dado, ¿ya? Bueno, sí, lamentablemente no tenemos información oficial acerca del cambio de la PSU. Esperemos que sea de esa forma, pero realmente no manejamos la información en este momento, ¿ya? Entonces, el tema es el título, sí, por supuesto, el tema viene dado en el título, ¿ya? Bueno, eso, sí, me gustaba la idea de identificar el 3 al medio, sí, por supuesto, esa estrategia es súper buena porque muchas veces dejamos pasar esas cosas y nos enfocamos en conocer el principio y el final. Pero a veces, como el texto de la bicicleta, hay textos que no son tan claros con eso, ¿cierto? Hay veces donde no nos queda tan claro cuál es la definición más general, ¿ya? Sobre todo eso ocurre, chicos, cuando son temas hiper mega conocidos por todos nosotros, ¿ya? Como la bicicleta, como el automóvil, ¿ya? Difícilmente se van a enfocar como en el mecanismo del automóvil, en el mecanismo de la bicicleta. Van a ir más que nada a cosas que sean más reconocibles, como el uso de la bicicleta en nuestra sociedad actual, ¿ya? Entonces ahí también, como salía en el ejercicio, si no me equivoco, todo lo que habla acerca de actualidad va a ser lo que vamos a preferir dejar para el final, ¿ya? Si llega a salir, por ejemplo, concepto de va al principio, mira, en el mayor de los casos yo creo que sí. Ahora, ojo, porque cuando hablamos de conceptos, en general estamos hablando de algo que es bastante abstracto, ¿ya? Entonces, claro, vamos a preferir que vaya al principio, pero bajo ese razonamiento de que un concepto es algo más abstracto, ¿ya? Versus algo más concreto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me hablan del concepto de la amistad, eso es algo mucho más general que, por ejemplo, la amistad entre
Pedro y Pablo, por ejemplo, ¿ya? Si me llegan a hablar de algún tipo de novela, algún tipo de película que trate ese concepto, por supuesto que va a ser más general y luego tal vez me van a mostrar ejemplos concretos de cómo la amistad se desarrolla en la película o en el libro, ¿ya? Me parece que una vez también les di el ejemplo de la obra Casa de Muñecas, ¿ya? Donde también puede que nos digan obra que trata acerca del conflicto humano de ¿cierto? Y tal vez luego nos van a ir mencionando cómo ese conflicto se desarrolla específicamente en el caso de Casa de Muñecas, ¿ya? Ahí ya sería eso algo que vamos a preferir dejar para el final, ¿verdad? Porque es algo más concreto, es un ejemplo específico, por lo tanto todo nos dice que eso va más hacia el final. ¿Cómo puedo saber si una idea es general o particular? Bueno, muy buena pregunta. El título siempre te va a ir guiando en ese aspecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una idea va a ser más general o más particular dependiendo de lo que yo esté hablando, ¿ya? No confundir idea general con lo que piensa la mayoría e idea particular con lo que pueda pensar alguien en específico, ¿ya? No es que las ideas particulares tengan esa acepción en este caso, no es que las haya dicho alguien en específico, ¿verdad? Sino que tiene que ver con qué tan particular y qué tan general es de acuerdo al tema que yo estoy tratando, ¿ya? Si estoy tratando la literatura, una idea general sería lo que la literatura ha significado en la historia de la humanidad probablemente, ¿ya? Entonces si me hablan, título, la literatura, luego me ponen un enunciado que diga, por ejemplo, forma artística que nace de las civilizaciones letradas. Por supuesto que esa es súper general, porque me está definiendo ya qué es la literatura de partida, ¿verdad? Pero si luego me ponen otro párrafo que diga, por ejemplo, grandes obras de la literatura como ese ya iría más cercano al fin, ¿verdad? Porque es una idea que es mucho más particular. Ya no me están remitiendo directamente a qué es literatura, sino que me están diciendo, bueno, ya que sabes lo que es literatura, ahora te voy a contar cuál es la literatura que la gente más prefiere o que alrededor del mundo ha sido más reconocida, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí vamos nosotros discriminando a qué nivel es más particular y a qué nivel es más general, ¿ya? Yo siempre intento verlo desde una distancia que tenga en relación al título, perdón. Entonces, por ejemplo, claro, así como podemos ver en este ordenamiento, hay una distancia entre el tema y los ejemplos, ¿verdad? No puedo partir definiendo un tema y dando inmediatamente ejemplos si es que no estoy definiendo antes de qué tema estoy hablando, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a dar ejemplos de razas de perros, por ejemplo, si no sé de qué razas de perro tengo que dar ejemplo? No puedo dar ejemplos de todas las razas que existen, ¿cierto? Entonces, ahí es como vamos discriminando, ¿ya? ¿Qué tan alejado, qué tan cercano está del título, ¿ya? Los ejemplos siempre van a estar mucho más lejos. Siempre tiene que haber primero este tránsito. Defino primero de qué estoy hablando, hablo del origen, hablo de la caracterización de este tema y luego finalmente puedo decirle a mi lector potencial, ¿cierto? Porque es un texto virtual, le puedo decir a mi lector, bueno, estos son ejemplos de lo que te estaba contando, ¿ya? Pero sería otro estilo de texto mucho más alejado de la norma, digamos, mucho más experimental. Si yo parto diciendo un tema que sea, por ejemplo, Huitzilopochtli, ¿cierto? Un tema que no conocemos muy bien. Y luego me dicen ejemplos de Huitzilopochtli, quedo donde mismo, pues no sé ni siquiera lo que significa el título, ¿ya? Entonces yo por eso lo veo como a ese nivel de distanciamiento, ¿ya? Ahora, ustedes lo pueden ver como a ustedes les salga más fácil, ¿ya? Tengan confianza en sus propias herramientas, en sus propias experiencias. Recuerden que estos siempre son ayuditas, son trampitas, como le llamaba la profe, son métodos que a uno le ha servido en la práctica, ¿ya? Pero probablemente ustedes tienen otros métodos que se adecuan a esto igual y confíen en eso, ¿ya? Confíen en eso porque ustedes son buenos lectores, se han preparado, ¿ya? Trilogía 3 estudios o trilogía 3 obras. Trilogía es cualquier cosa que tenga 3 partes, ¿ya? Más que nada eso. Duda existencial, ¿qué va primero, el nacimiento de la persona o su nombre y padres? Mira,
antes que el nacimiento, por ejemplo, iría el origen de la persona, ¿ya? Iría, digamos, la definición que correspondería a la definición de lo que él hace, por qué él es conocido, ¿ya? Que también sirve como una descripción en este caso si estamos hablando de personajes históricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿cierto? La descripción más general que podemos encontrar de él es que es un poeta chileno, ¿cierto? ¿Y cuál fue su origen? Viene de Chillán, ¿verdad? Tiene, no sé, sus padres son tanto, ¿verdad? Y luego sus características, que sería más que nada de qué se caracteriza su obra, qué fue lo importante que él hizo en su poesía y por lo cual es muy conocido, ¿verdad? Y luego los ejemplos de las obras más reconocidas de él, ¿verdad? Caracterización, parte de céfalo-caudal en el caso de las personas. Claro, tendría que partir desde, como había dicho la profesora en algún momento, caracterización física de la cabeza a los pies, ¿ya? Ahora, si me están poniendo, por ejemplo, una definición física y no parten desde la cabeza, sino que parten desde la boca, ese va a ser mi principio. O sea, ya me establecieron el tope máximo como este y luego tengo que seguir, ¿verdad? Profe, ¿cuál sería el orden recomendado para realizar la prueba con el plan de redacción, conectores y comprensión lectora? La profesora lo mencionó en una clase y ella recomendó partir primero con algunas preguntas de comprensión lectora, lo cual yo en mi experiencia personal como estudiante también, sí, partí también con las de con las de comprensión lectora, ¿ya? Luego seguí con las de conectores, si no me equivoco, plan de redacción, y luego seguí con las demás de comprensión lectora, ¿ya? Sí, comprensión lectora yo partiría al principio por lo menos haciendo la mitad, porque uno está como con todos los nervios, entonces están ahí como, ¿cierto? Tratando de quitarse el estrés de encima, y los textos te ayudan harto como para irte aterrizando, ¿cierto? Para ir aterrizando, estoy acá, estoy dando la PSU, está todo bien, no me he muerto, ya, entonces ahí uno empieza como a aterrizar, ya, los textos te ayudan a eso. Entonces sí, yo partiría completamente así, y entre medio realizaría plan de redacción, realizaría conectores también, ¿ya? Hay veces en que un personaje tiene dos profesiones, sí, muy, muy buen alcance ese, Sebastián, porque eso también va a ser importante, va a entrar dentro de esta descripción y puede que entre también dentro de lo que son las características, ¿ya? Si estamos hablando de un personaje que reconocidamente es un dramaturgo, por ejemplo, ¿ya? Y no sabemos, no lo conocemos por otra cosa más que porque es dramaturgo, como por ejemplo Juan Radrigán, ¿ya? Él es conocido por ser un dramaturgo, entonces la descripción más general de él va a ser que él es dramaturgo. Pero tal vez en uno de los datos más particulares me digan, chuta, él antes estudió física también, ¿ya? Que es un ejemplo que también hubo en una de las clases anteriores, ¿ya? Eso ya se toma más como una cualidad, como un dato, ¿ya? Entonces, por lo tanto, igual iría primero la descripción más general, que es por lo cual él ha sido reconocido y por lo cual está siendo mencionado, ¿cierto? Y luego al final me van a dar así como esos datos más característicos. Ahora, por supuesto que si esta persona es conocida por ser científica y programador, por ejemplo, ya por ser un científico y un programador, pongámosle, claramente iría aquí en la descripción porque él es reconocido por esas dos cosas, ¿ya? Hay personas que logran a ese nivel de reconocimiento, pero en general vamos a quedarnos con la descripción más general. Si hablamos de algún vocalista de una banda muy reconocida como Jorge González, ya vocalista de Los Prisioneros, su descripción va a ser vocalista de Los Prisioneros y tal vez luego en las cualidades me diga como él también tiene conocimientos de ciencias políticas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí están lo que habíamos dicho, este tipo de directrices son netamente pedagógicas, pero puede ser que hayan ejercicios donde les aparezca solo esto, definición, origen, característica, ejemplo, ¿ya? Eso, chicos, espero que les haya servido todo esto, ya vamos a dar por finalizada esta sesión de respuestas. Y nada, pues espero que les pueda ir muy bien, que pese a toda la contingencia estén muy tranquilos, ya estén cuidados, resguardados en sus casas y también haciendo ver el descontento si es que así lo quieren, expresándose todo, ¿ya? Así que eso, cuídense y nos estamos viendo en una próxima clase. Chao, chao.